Diseño curricular 2, doctor Ricardo Contreras Soto. Bien, pues hemos venido exponiendo sobre el diseño curricular. Bueno, pues continuamos en este segundo momento. Vamos a hacer cápsulas para que vayan analizando y reflexionando, ¿no? Pues el diseño curricular se ha hecho porque ha sido muy bueno para objetivar. Y para objetivar procesos educativos también es importante ir haciendo la plataforma, la estructura necesaria eh, para poder mm, pues diseñar qué es lo que se quiere socialmente, qué tipo de profesionista es el que necesitamos y cuáles son los pasos, los procesos, los distintos elementos que se deben de tomar. Ya no es nuevo, esto se había hecho aún cuando haya la pedagogía industrial, ya los seminaristas desde la época medieval lo habían experimentado y tenían una rutina en sus formas institucionales. Bueno, esto se trae y ahora pues ha habido una serie de cosas que han permitido que el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, experiencias, este, se vayan experimentando en una institución, que es la institución educativa, de distintos niveles, desde preescolar, qué es lo que se quiere, qué se necesita. Y claro, hay al interno propuestas, no es una propuesta, hay muchas propuestas y hay cosas muy interesantes y también hay cosas muy peligrosas en el diseño curricular. Hablamos de que hay un inicio y un final, ¿no? Donde la gente en un tiempo uno procura en un proceso llegar a tener una serie de cuestiones que le llamamos el perfil de egresos, que pues que sea profesionista por lo general, bueno, si es a nivel superior, y que tenga una serie de características, que tiene una serie de actitudes que se requiere. Y entonces en ese grupo de procesos se van a establecer, bueno, que ese proceso de formación, que se van a ir estructurando la gente a través de estas instituciones. Y bueno, pues dentro del proceso educativo van a pasar muchas cosas. Va a haber clases, va a haber talleres, va a haber prácticas, va a haber visitas, va a haber procesos de socialización con los demás, etcétera. Entonces, eso es importante. Hay distintos niveles en distintos países. En México está el kinder, perdón, no es kinder, es preprimaria. Está la primaria, que es de 6 años. Está la secundaria, la media superior, la escuela superior es de 4 años y medio aproximadamente, y después vienen los posgrados, que es las maestrías, los doctorados. También hay especialidades. Bueno, ahora el currículo no solamente es para estos, también en artes y oficios, pues tiene que haber un inicio y un final, y ha sido retomado pues para casi todo proyecto educativo, ¿no? Hay algo que se llama escuela para padres, pues también debe tener un objetivo, apuntar a una finalidad, y bueno, pues a través de esa finalidad se hace una serie de propuestas. También hicimos hace tiempo lo de la universidad para las personas mayores y proponíamos, pues, claro, iba a ser más lúdica, iba a ser más de convivencia y también para que fueran la gente mayor preparándose en las formas de tener sus habilidades, vivir a gustos, no estar estresados. Y es que, bueno, ya lo sabíamos desde hace tiempo, claro, y también hay críticos que han dicho que se les ha confinado y entonces es muy triste que después de tener una vida muy altamente de trabajo y demás, se confine a la gente mayor, ¿no? A los ancianos. Estas cuestiones, estas modalidades de planteamiento son curriculares y el currículum ha pasado a ser algo importante en nuestra vida. Culturalmente se ha venido organizando y hay una serie de procesos. También desde los grupos
secretos, hasta las escuelas de natación o de deportes, hasta la escuela de pintura y todo, deben de tomar en cuenta el currículum, el tiempo que le van a dedicar a ciertas cosas y qué es lo que se busca en cada una de las fases para lograr pues desarrollar, facultar a las personas. Es importante que en el currículum entendamos algo en el proceso educativo, que hay formas de enseñanza y hay formas de aprendizaje. Las formas de enseñanza pues tienen que ver principalmente con la gente que lo va a dar y principalmente es el maestro. Y las formas del aprendizaje pues son los alumnos los que van a agarrar distintas maneras de aprender. No hay una manera de aprender y aquí hay una gran variación, ¿no? Dependiendo de la ciencia, dependiendo de la profesión, claro, dependiendo del nivel. A nivel infantil, para que los niños no se aburran, no pueden estar sentados mucho tiempo, niños de 2, 3 años no pueden estar sentados de antemano, entonces tiene que ser muy lúdico, tiene que ser muy divertido, tiene que ser a través de juegos, en las formas de aprendizaje, en las formas de enseñanza igual, no va a ser militarizado y jerárquico, autoritario, no, tiene que haber formas. Y sí, en algún tiempo, bueno, pues está este aprendizaje militarizado que está estructurado, que requiere, es una verticalidad y requiere disciplina, y en la disciplina pues está la sumisión y otra serie de cosas y otra serie de procesos. Entonces eso es importante, se ha trabajado en el currículum y es importante entender cuál va a ser la actividad, cuál va a ser, ¿sí? En otra época se hablaba de rutina, ¿no? ¿Cuál va a ser la rutina? Y sí, era muy rutinario muchas cosas y terminabas, pues finalmente pasaba el tiempo y quién sabe cómo terminabas, ¿no? No más facultado, no, menos facultado o con otro chip, ¿no? Completamente, ¿no? Ya muy cambiado, con otras maneras de pensar. Bueno, el proceso educativo se da de acuerdo a distintos campos de saberes y a determinados campos científicos, si fuese el caso. Y claro, se tiene que trabajar con ciertos objetos de estudio en el caso de que fuera un campo científico, ¿no? Entonces, si eres químico, pues tienes que trabajar con tu materia de trabajo, con los elementos, con la materia, con los gases, con todas estos elementos que hay que se tiene que trabajar y se requiere pues estructuras y espacios determinados para poder hacer esto en los procesos, ¿no? En los procesos educativos. Bueno, eso es importante. Ahora, si vas a trabajar en cuestiones de turismo, pues es importante que visites las agencias de turistas. Esta no es una ciencia, es una profesión. Sí, también se da en las profesiones y a través de las prácticas profesionales, donde se da ese tipo de ejercicios que se tienen que hacer. Entonces, pues en turismo está sección cuartos, habitación, la parte del restaurante, etcétera, y eso tiene que saberlo, pues, aparte la parte histórica, de recreación, sociológicamente, qué es la recreación, qué es el tiempo, para que la gente sepa. Y todos esos saberes están condensados supuestamente en estas profesiones. En el caso de un físico, pues también tiene que tener sus talleres, tiene que hacer sus ejercicios sobre la física, las cuestiones cinéticas, las cuestiones de energía potencial, los movimientos, las caídas, los péndulos, todas estas cosas que tienen que ver con los físicos lo tienen que trabajar. Los químicos con los elementos, con los compuestos, con las reacciones, y eso tiene que ver con materias, con procesos, tienes que ir de lo elemental, de lo simple a lo complejo por lo general, para que puedas trabajar muy bien, ¿no? En la cuestión, pues, de administración igualmente, ¿no? Tienes que tener, trabajar, si es administración general, pues en equipo, está métodos de enseñanza, que es el método Harvard,
que es el estudio de casos, que es muy interesante, que les ponen una serie de casos donde los alumnos de manera activa participan consultando, haciendo evaluaciones, haciendo propuestas sobre negocios y bueno, esta es su manera de trabajo. Muy bien, entonces hablamos de que hay distintas formas de enseñanza, depende de la naturaleza de la profesión o del campo del saber o del campo científico y hay formas de aprendizaje. Los matemáticos pues tienen que, o las materias que tienen que ver con matemáticas, pues tiene que haber un lenguaje común, tiene que haber lo más elemental y se va desarrollando pues en las ingenierías, por ejemplo, el lenguaje matemático, la complejidad matemática en estas profesiones. Entonces, no es la misma enseñanza, a veces la biología se puede enseñar mejor de una manera, a veces más directa, más didáctica, algunas veces pues se ha buscado el elemento lúdico, no ha sido el determinante, bueno, sobre todo en primaria, secundaria, o en las básicas, el aspecto lúdico. Pero yo también pienso, como ejemplo de Montessori, que sí es importante, Montessori es una de las grandes, quien contribuyó pues al proceso educativo, aspectos lúdicos que se puedan, lúdico no quiere decir que forzosamente te rías y te burles de las cosas, ¿no? Puedes, al contrario, utilizar de manera divertida el aprendizaje para cumplir fines. Entonces, esto también, bueno, en su momento lo vamos a volver a retomar, la cuestión lúdica en los procesos educativos. Sí, la escuela no tiene que ser aburrida, fastidiosa, rutinaria, autoritaria, como se ha venido dando en la escuela tradicional o en la tecnología educativa principalmente. Bueno, nos vamos a la cuestión de ¿qué es la educación? Pues la educación, bueno, esto es sacado de un diccionario de antropología, es esta actividad universal de las sociedades humanas y es necesaria para la continuidad de la vida social como para la reproducción biológica. Es importante, es fundamental, permite la reproducción social, si no, imagínense cada vez que nazca un niño volver a nacer, a crecer toda la cultura, pues no, para eso son los elementos culturales, ¿no? Entonces te permite la reproducción biológica, ¿sí? Los cuidados que debes de tener en sí, la misma sexualidad, la subsistencia económica, cómo se ha venido en la división de trabajo, cómo se ha venido manteniendo la sociedad, y todos esos tienen que ver con saberes, la comunicación simbólica y la regulación social, que es importante, donde pues puede haber convivencia. Los aspectos todos requieren que los jóvenes sean educados y que se participe de manera cultural, de manera apropiada, ¿no? No que tenga que ver posteriormente con retos, con muertes y cosas de ese tipo. Y que quizás sí las haya en otras formas de educación, pero bueno, se pretende pues esto. Ahora, estas concepciones culturales hay que también verlas con cierta sospecha, ¿no? O sea, no se están naturalizando, sino se trata de generalizar ciertos elementos comunes. Y sí, bueno, se requiere de la educación para la reproducción cultural y la reproducción social y la reproducción económica. Entonces, nos vamos ahora sobre el aprendizaje. El aprendizaje son los procesos de adquisición de los conocimientos y habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia, y dicho proceso puede ser extendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. Pero principalmente el aprendizaje es ese proceso de adquisición. O también esa forma de apropiación donde la gente no basta que alguien le esté diciendo, sino que él la incorpore, pero claro, la puede incorporar a nivel de creencia, pero también puede ser a nivel de razón, que entienda qué es lo que está sucediendo. De eso se trata, pues, la actual educación, que no haya el dogma, que haya un razonamiento y que diga, sí, se da por esta manera. Entonces, la adquisición, la apropiación, la manera de interiorización tiene que ver con el aprendizaje y esto tiene que ver principalmente con los alumnos. Entiéndase que, por ejemplo, si los alumnos no quieren, pues va a ser muy difícil aprender. Si el alumno considera que no es útil, que no es importante, pues no,
ahí va a ser muy difícil que se dé el aprendizaje, ¿no? Aunque también hay aprendizaje de manera dura, ¿no? Cuando hay experiencias que te están diciendo que son por un lado y a veces las entiende la gente pues a través de los accidentes o demás, a veces contra su misma voluntad, ¿no? Porque no les es grato, porque no les es agradable. Bueno, hay este aprendizaje, pero por eso hablamos de distintas formas de aprendizaje. Por el otro lado están las formas de transmisión de conocimientos, de ideas, de experiencias, de habilidades, de enseñar, de hábitos que las personas que no lo tienen, etcétera, y esto tiene que ver con enseñanza. Y eso es importante, esto es la enseñanza, y por lo general puede haber uno o más, también me ha tocado donde hay talleres donde participan dos o tres gentes y te lo dicen de una manera, de otra, y uno tiene una experiencia y otro tiene otra experiencia que pueden complementar el aprendizaje de conocimiento en una institución. Bueno, pues dicho lo anterior, entonces está claro de que el currículum va viendo las distintas formas de enseñanza en una institución y también las distintas formas de aprendizaje que se van dando en un tiempo, en una serie de procesos, en distintos tiempos determinados. Y generalmente, bueno, pues de eso se trata, ¿no? En el diseño curricular, hacerlos explícitos, este, para que todo mundo lo pueda entender. Muy bien. Bueno, ahora habíamos hecho un debate sobre cuál es la formación del científico y cuál es la formación del tecnócrata dentro de campos de saberes científicos. Claro que hay otra figura, ¿no? Está el replicante, que es el profesional, y tú puedes hacer una escuela o puedes hacer un currículum donde pues nada más haces algunas lecturas, generalmente no lo que explica el maestro en pizarrón o lo que alcanzan a ver en algunas prácticas, y eso es lo que se da. Entonces, por eso es tan importante el diseño. Entonces, digo, o se plantea lo siguiente. Hay formación científica, hay formación tecnocrática y hay formación replicante, que es la profesional, ¿no? O sea, a través de experiencias y todo lo demás, se replica, no se pone en tela de juicio, no se cuestiona, no nada, solamente se habla de la experiencia que tiene fulano, sultano, y por eso es muy importante que en este tipo de escuelas se contrate gente que tenga experiencia, que sepa de lo que está hablando, porque de alguna manera lo ha vivido, lo ha entendido. Bueno, esas son las tres formas. Me voy a abocar a hablar de dos solamente, y también voy a hablar de paso de la tercera, de la replicante. Muy bien, entonces hay una diferencia indudablemente desde el diseño curricular en estas. Me voy a grosso modo, me voy con la formación científica. La formación científica no es que te pongas una bata blanca y ya eres científico, ya te transformas, ¿no? Es todo toda una educación que tiene que ver con comprender las cosas, entenderlas, tratarlas de comprobar, decía Carl Sagan que la ciencia más que todo es una actitud ante la vida, y yo estoy de acuerdo. Es una actitud ante la vida, entonces el querer saber por qué se da. Ahora, para que pueda curricularmente existir la formación científica, es importante pues que la gente sea pensante. Entonces todos los esquemas autoritarios y disciplinares, por ejemplo, como la de un sacerdote, un monasterio, no te sirve, como tampoco te sirve la de un soldado que tienes que obedecer innegablemente y contestar o sin cuestionar a la autoridad. La formación científica pues es un trabajo donde tiene que haber la argumentación, la racionalidad, el cuestionamiento, y el cuestionamiento como un elemento fundamental epistemológico debe existir. Y lo digo porque actualmente los corporativos están dominando mucho, por ejemplo, la industria química o a la misma medicina, ¿no? O entonces,
hay una coacción, pero no, ellos tienen que estar viendo de fondo y se ha tratado de manipular esta coacción y en las ciencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las industrias de medicinas juegan un papel importante en términos de que hacen pues el negocio a través de la salud, pero no importante porque han tratado de supeditar, no una vez, muchas veces, las cuestiones de salud con referencia y los criterios de salud y muchas cosas con referencia al criterio de la industria, al criterio de la empresa. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Bourdieu da ejemplos y yo creo que con la pandemia hemos tenido otros ejemplos como para distanciar muy bien lo que es la ciencia de qué es lo que es la industria de medicamentos. Bueno, continúo. Está la formación científica que es importante. Entonces tienes que consultar. Para eso requiere principalmente pues bibliotecas. Dice, bueno, ya no es tan importante. Bueno, aunque no todos los libros especializados que tienen que ver con un campo científico, pues sí se deben de tener un espacio. Por eso es importante las bibliotecas para el conocimiento científico. Sí se puede consultar ya a través de... Pero con la tendencia también de la privatización del conocimiento, pues pueden limitar mucho también los accesos, ¿no? Que tienes que comprar, acceso a revistas o a espacios. Estaba viendo el planteamiento que hace Larissa Lodmis con otra investigadora, les digo su nombre, donde dicen que no, que bueno, pues hay una tendencia a que el conocimiento debe ser libre, se debe de socializar, debe de ser, debe abordarse, no debe ser para un estrato privilegiado, sino, y sobre todo aquellos que tienen dinero, sino para la población que quiere saber. Y esta es la política actual del CONACYT, me ha gustado en términos de no seguir el juego, de seguir privatizando el conocimiento. Bueno, entonces se requiere discusión. Entonces también se requiere una discusión que es muy importante. Aquí no hay nada instituido de manera definitiva, sí hay conocimientos instituidos, pero no de manera definitiva. Claro, las pruebas, son las que han, las reputaciones, las contribuciones son las que han permitido pues que el conocimiento este, entre dos posturas pues le dé la razón a uno o a otro o a ninguno a través de la experimentación y demás, pero también y ver lo que se está planteando, ¿no? Bueno, pues los laboratorios son importantes y que estén completos los laboratorios, la interacción con los objetos de estudio que tienen que ver, el espacio de aprendizaje con los profesores es también importante dentro del currículum. Y estoy diciendo porque en qué momento van a consultar, en qué momento van a interactuar como grupos de trabajo, en qué momento van a interactuar en la ciencia, en los laboratorios o en los talleres, dependiendo cómo van a trabajar o cuándo, por ejemplo, van a hacer visitas de campo, que es importante hacer la visita de campo, ir in situ, conocer a las organizaciones. En el caso de la sociología, por ejemplo, o las comunidades, en el caso de la antropología, ir a ver qué es lo que está sucediendo en las comunidades, o en el caso de las sociedades, de los organismos ecológicos, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, viendo sus impactos, cómo se realizan y todo lo demás, ha sido muy interesante, ¿no? Pues claro, la discusión con distintos profesores y el aprendizaje de estar ahí a través del seguimiento y de ver qué es lo que se está aprendiendo. Bueno, pues todo esto tiene que ver dentro del currículum en qué momento van a entrar las consultas en bibliotecas, en qué momento entra los distintos procesos, ¿no? Que se dan ya en el campo que tienes que saber, ¿no? Como geógrafo, como biólogo, como sociólogo, como químico. ¿Qué partes tienen que ver con tu formación como médico? ¿Sí? ¿En qué momento vas a ver pediatría? ¿En qué momento vas a ver estructura ósea? En fin, esto es importante en el currículum. Y pues esto es, y el pensamiento libre, porque aquí no se puede en la ciencia quitar esta parte de elementos críticos
tanto para las ciencias llamadas duras como las ciencias sociales y humanísticas, no se puede quitar el pensamiento crítico porque si no, truena en ese momento la ciencia. Bueno, ahora nos vamos a lo que es la formación tecnócrata. La formación tecnócrata es muy interesante y yo la ubicaría, pues creo que desde los años 60 para acá, pero ha venido agudizando. Principalmente es técnica, pero es una técnica que no le permiten cuestionar. Oye, pero salen de licenciados en administración y salen en ingenieros en producción, sí, y están subyugados la libertad a los intereses de los pulpos, de los corporativos, y eso es malo, que esté supeditada, y así se maneja actualmente, por ejemplo, en todo lo que le llaman las ciencias del management, que no son ciencias, son técnicas y están en formación tecnócrata, ¿no? Entonces hay un miedo a cuestionar, un miedo a la libertad, porque están supeditados a los grandes corporativos y a los intereses económicos que hay en la sociedad. Pero no es la única, también hay otras, y muchas ingenierías me ha tocado dar y he visto actualmente la transformación, por ejemplo, de las licenciaturas en ingenierías y la tecnociencia, ¿no? La supuesta tecnociencia, donde ya están los paquetes demasiado armados, los paquetes científicos, entre comillas, ya están armados ya nada más para aplicarse y sin cuestionamiento de ver si es adecuado, si la empresa es pequeña, si no hay otras variables importantes a considerar o otros elementos a considerar, ¿no? Los tecnócratas, aunque, bueno, tienen una idea de progresismo que es más dogma que cuestión de pensar qué es lo que está sucediendo, porque a veces el progresismo puede ser dañino al ambiente, a la sociedad. No, 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 entonces esta idea de progresismo también. Hay niveles fanatismo, y digo que hay niveles fanatismo porque aunque aparentemente hay teorías de liderazgo, hay gente que piensa que o han hecho creer en el proceso educativo a través de estar dando y dando y dando lo mismo y de una manera y de otra, pues se incorpora y entonces estas cuestiones de las cuestiones de liderazgo, ¿no? También se hace ciencia deshumana o desalmada, donde, bueno, pues ha habido muchos casos, ¿no? Que cuando se sustituye, por ejemplo, un producto como el azúcar o por minimizar costos, pues puede hacer daño a la gente. De hecho, le ha estado haciendo daño a la gente muchos de los productos, ¿no? Pueden llegar a ser productos cancerígenos. Y esa ciencia desalmada, pues sí, se manifestó, no, bueno, se ha manifestado en la historia, yo sé. Hay un libro que se llama Cabeza de Turco, que platican cómo le daban ciertos medicamentos y veían qué reacciones a un periodista alemán para que experimentara en carne propia, y él iba experimentando en carne propia y como pues utilizando a las personas como conejillos de indias, ¿no? Y también a los niños se supone que nazis les iban poniendo distintos químicos para ver cuál es su reacción y los traían todo el tiempo con sus alcafandras en las cosas. Entonces, la visión tecnócrata sí puede ser muy técnica en términos de utilizar matemáticas y de utilizar ciertas fórmulas que te dan las cosas que ellos buscan, en el caso de management, pues la eficiencia, la eficacia, la productividad, la rentabilidad, pero no te dejan pensar otras cosas. Está acotado, está secuestrado, está prohibido, está reprimido, no hay mecanismos en el currículum que te permitan hacer reflexión incluso de tu mismo objeto de estudio. Las organizaciones, las empresas, ¿no? ¿Qué pasa con las empresas, con el ejido, con la cooperativa? ¿Qué pasa con la empresa familiar? Pues que es donde hemos más cuestionado las cosas. Pues sí, desde una visión tecnocrática, pues van a decir, no, no está evolucionada esta empresa. Sí, esta empresa es micro, ¿no? Y hasta lo ven con burla, con indiferencia por ese día de progreso
mal habido o mal formulado. Bueno, pues esto es lo que les quería plantear en este segundo momento. Vamos a ver posteriormente las distintas corrientes y luego vamos a ver cuestiones ya un poquito más finos en términos de los estudios que se tienen que hacer en la región para una oferta educativa, principalmente en el diseño del currículum. Espero que haya sido de su utilidad. Muchas